Hola chicos, bienvenidos a este nuevo semestre en el ramo de Anatomía y Patología Imagenológica. Soy el profesor Alejandro Cerda y esta es la primera clase que va a versar de accidentes cerebrovasculares. En general, cada 29 de octubre se conmemora en forma mundial el Día del Accidente Cerebrovascular y tiene por objetivo sensibilizar a la población e impulsar acciones sobre la prevención y a estar alerta en relación al flagelo que representa en el mundo el accidente cerebrovascular, siendo en algunos lugares la primera causa de muerte. La definición de AVE, según la Organización Mundial de la Salud, son signos clínicos de desarrollo rápido de una perturbación focal de la función cerebral de origen presumiblemente vascular y de más de 24 horas de duración. Según el Ministerio de Salud de Chile, un ataque cerebrovascular es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado en el cerebro. Puede ocurrirle a cualquier persona y de un momento a otro, independiente de su edad, sexo o raza. No obstante, existen factores de riesgo que hacen aumentar la probabilidad de padecerlo. Las alteraciones funcionales en este tipo de eventos aparecen inmediatamente después del comienzo de la isquemia y son únicamente dependientes del flujo. Las alteraciones estructurales requieren mucho más tiempo y son dependientes del tiempo y además del flujo. Es entonces necesario actuar con velocidad, ACV. La escala de Cincinnati, que es una evaluación prehospitalaria, consta de 3 parámetros. La valoración de parálisis facial, la debilidad asimétrica del brazo y las anomalías del habla, que se hacen con pruebas que son muy sencillas, haciendo sonreír al paciente, haciendo que levante ambos brazos y haciéndolo repetir una frase o que diga alguna frase que tenga cierta coherencia. Así uno determina fácilmente si es que el paciente en ese minuto está expuesto a algún tipo de alteración cognitiva que evite que realice con fluidez estas tareas. Sin embargo, el 87% de la población adulta chilena no es capaz de reconocer ninguno de los síntomas principales de un accidente cerebrovascular. Y estos signos son de aparición rápida. Entonces es sumamente importante que la gente sea educada para poder prestarle atención y llevarlo a un centro hospitalario lo más rápido posible. Los problemas para hablar están definidos para poder como eventos confusionales primero, dificultad para elaborar las palabras, para comprender lo que le están diciendo, es decir, afasia comprensiva o afasia expresiva, parálisis de la cara, de los brazos, de las piernas. Por lo general esto ocurre en forma en una sola parte del cuerpo, afecta a uno solo de los lados del cuerpo. También puede haber dificultad en la visualización, teniendo visión borrosa o escotoma, es decir, una pérdida de visión del campo visual o visión doble. También se puede asociar a la presencia de cefalea, menos frecuentemente, si en los eventos isquémicos, vómitos, mareos, compromiso de conciencia, problemas para caminar, pérdida de equilibrio, pérdida de coordinación, por ejemplo. La gravedad del stroke va a depender de la región del cerebro que ha sido afectada y la extensión del daño en las células cerebrales. Por eso es tan importante actuar rápidamente frente a la presencia. Los factores de riesgo en este caso están asociados a la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, cardiopatías, sedentarismo, obesidad, presencia de aneurisma o malformación arteriovenosa, aumenta con la edad, es mayor en hombres, es mayor en las razas negras y también es mayor en pacientes con antecedentes previos a accidentes cerebrovasculares. En relación a información que se tiene de Estados Unidos, una persona muere de un ataque cerebral cada 3 minutos y 30 segundos. Según la información de 2019, se producen alrededor de 411 muertes diarias por ataque o derrame cerebral en Estados Unidos. El AVE es la primera causa de muerte en Chile y también es una causa importante de carga de enfermedad, es decir, fuera de la mortalidad que tiene, genera mucha morbilidad, sobre todo en pacientes de mayor edad, aquellos pacientes de la tercera edad en general. La Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía ha definido en estudios que se producen 2,8 accidentes cerebrovasculares por hora. Se calcula que muere una persona cada 1 hora más o menos,
que tiene una letalidad del 23% y una mortalidad a 6 meses de 1/3 de la población que se ve afectada. Es la primera causa de muerte, con 9.004 fallecidos el año 2013, lo que corresponde a una persona por hora, y se calcula que anualmente hay cerca de 25.000 casos nuevos, por lo que hoy en día hay un interés relevante de poder hacer una labor preventiva que evite esta carga. Requiere hospitalización, tratamiento, que tienen un costo relativamente elevado. Se estima que el 50% de los pacientes que han sufrido un ataque cerebrovascular muere o permanece con severas secuelas a los 6 meses de ocurrido el evento. No solo por la discapacidad física, sino también por la discapacidad mental o la demencia vascular que se genere. Las enfermedades de origen vascular representan casi 1/5 de las defunciones del país, con cerca del 20%. Los objetivos que tenemos con el diagnóstico por imagen en el contexto del stroke son determinar la etiología, es decir, el origen, la magnitud del compromiso tisular y la etapa en que se encuentra el sustrato etiológico. Tenemos distintos tipos de stroke. Tenemos stroke isquémicos y hemorrágicos. La isquemia puede ser global, focal, puede ser transitoria o puede ser un infarto propiamente tal y puede tener distintos orígenes. El ictus puede también ser hemorrágico. Puede ser el sangramiento puede ser intracerebral o subaracnoideo, puede afectar al parénquima, ser ventricular, y en ese caso de ser parenquimatoso puede ser lobar, profundo, troncoencefálico, cerebeloso. El 88% de los accidentes cerebrovasculares generalmente tiene un perfil isquémico, que puede ser criptogénico, cardioembólico, enfermedad de pequeño vaso, aterosclerótico. Un 12% puede ser hemorrágico y un 5% de otro origen. El TIA es un episodio breve de disfunción neurológica con símbolos clínicos que duran muy poco tiempo en general, menos de 1 hora, y por definición debieran de durar menos de 24 horas, sin evidencia de infarto en las técnicas por imagen, es decir, no tiene una traducción en la imagen que pueda determinar la presencia de este tipo de eventos. El infarto cerebral, en su defecto, va a ser una alteración cualitativa o cuantitativa del aporte circulatorio a un territorio cerebral específico, que va a provocar un déficit neurológico durante más de 24 horas y consecuentemente indica la presencia o acarrea la presencia de necrosis tisular. Fisiopatológicamente se define como la disminución del flujo sanguíneo cerebral hasta un nivel donde no permite mantener la homeostasis celular o de la neurona. Y este nivel está en un flujo que varía alrededor de los 10 o 15 ml por 100 gramos minuto. La perfusión sanguínea normal va de 55 a 100 ml por cada 100 gramos minuto de tejido cerebral. Es decir, con esos niveles de perfusión nosotros tenemos una sinapsis y un trabajo neuronal normal. Esto garantiza el aporte de oxígeno y glucosa para mantener los potenciales de membrana celular y la síntesis y liberación de neurotransmisores. Vale decir, la fosforilación oxidativa genera por cada aporte de una molécula de glucosa 36 a 38 ATP, que es lo suficiente para poder mantener entonces la idoneidad de la homeostasis a nivel neuronal. Los flujos inferiores a 55 ml por 100 gramos de minuto va a generar que se inhibe la síntesis de proteína. Si sigue disminuyendo a 35 ml por 100 gramos de minuto, se activa el metabolismo anaeróbico de la glucosa, es decir, que hay en shutdown la fosforilación oxidativa y aparece la glicolisis anaeróbica, que por una molécula de glucosa ahora genera 2 ATP y 2 moléculas de ácido láctico. Niveles de energía totalmente insuficientes entonces para mantener la actividad celular. Por debajo de los 25 ml por 100 gramos de minuto empiezan a haber evidencias de lentificación del electroencefalograma, desaparecen las descargas neuronales espontáneas y hay un déficit transitorio neurológico, es decir, en ese minuto vamos a tener nosotros un accidente isquémico transitorio. La viabilidad neuronal se puede perder a solo 20 minutos después del cese del flujo sanguíneo, es decir, las neuronas no toleran un ambiente anaeróbico. No como el músculo, por ejemplo, que el músculo es muy resistente a un estrés anaeróbico. Las neuronas, al contrario, son muy lábiles. En estados de perfusión baja prolongada se producirán cambios y un daño irreversible a la sustancia gris con un flujo cerebral inferior a 20 ml por 100 gramos minuto.
Una condición hipóxica ahora sostenida va a generar una falla energética que va a dar pie a las alteraciones de la bomba sodio-potasio, va a generar un shutdown de este sistema, sacando potasio desde el intracelular al extracelular y generando una entrada de sodio masiva al intracelular, generando entonces lo que vamos a llamar swelling celular, producto de que la ganancia de sodio intracelular se acompaña de un aumento isotónico del agua que va a generar entonces este aumento de volumen de la célula, que lo vamos a definir como edema citotóxico. En esta fase los organelos intracelulares y la membrana citoplasmática todavía está intacta. Este estatus de edema citotóxico aún es reversible y determina una restricción en una secuencia en particular que nos permite determinar el grado de movimiento que tiene el agua por los canales extracelulares, que es la difusión. Sin embargo, este es el primer cambio histológico observable que tenemos nosotros en un stroke. Si nosotros no somos capaces de poder recuperar el flujo sanguíneo, niveles por debajo de los 18 ml por 100 gramos por minuto generan el umbral del fallo eléctrico, es decir, hay un aplanamiento eléctrico en el electroencefalograma, hay un aumento de la penumbra isquémica, se produce una depolarización anóxica que determina que los flujos de calcio desde el extracelular entran en forma masiva al intracelular, y ese es el punto de no retorno, pues se producen alteraciones a nivel de la falla membrana que se producen a los 6 ml por 100 gramos por minuto y que en el fondo son el minuto, el instante de la pérdida de la viabilidad neuronal. Es decir, en este caso nosotros vamos a tener una deficiencia neurológica irreversible instalada que vamos a definir como accidente vascular encefálico. Posterior a este evento, se activan las enzimas lisosomales, aparece este edema citotóxico reversible. Etiológicamente, los accidentes cerebrovasculares isquémicos, que representan, como decíamos, el 85% de todos los accidentes cerebrovasculares, en un 20% son ateroscleróticos, que pueden generar una hipoperfusión o un embolismo arterial. Pueden ser enfermedades de pequeño vaso que provoca infartos lacunales en un 25%. Pueden ser embolismos cardiopulmonares producto de fibrilación atrial o enfermedades valvulares o trombos ventriculares o otras causas. También el 30% puede ser un stroke criptogénico y otras causas inusuales como son estados protrombóticos, disecciones, arteritis, abuso de drogas, por ejemplo, y otras causas. La aterosclerosis es un proceso en el que en el depósito de la grasa, el colesterol o los productos de desecho celular se acumulan en la cama interna de la arteria y van a formar lo que vamos a determinar como placa. Esta placa va progresivamente a estenosar el lumen del vaso. Primero tenemos una placa con un núcleo lipídico fino y un casquete fibroso. Después se produce una ruptura de la placa con un pequeño trombo que es suboclusivo. Después se empieza a erosionar esta placa. Después esta placa ahora va a producir otro trombo que va a ser de mayor importancia, pero todavía no va a ocluir totalmente la luz del vaso. Se va a producir una hemorragia dentro de la placa secundaria a la ruptura de esta. Vamos a tener que se puede calcificar incluso esta placa, protruyendo hacia la luz vascular y finalmente vamos a tener una estenosis crónica con calcificación severa, trombo antiguo y la pérdida entonces de la capacidad de poder generar la pasada del flujo a través de ese lumen. Es un infarto generalmente de tamaño medio o grande, de topografía córtico o subcortical y de localización generalmente carotidia o vertebrobasilar, es decir, de los grandes vasos. En ellos se deben cumplir dos de los siguientes criterios: presencia de aterosclerosis con estenosis o una estenosis mayor o igual a 50% del diámetro de la luz vascular o oclusión de una arteria extracraneal o de una arteria intracraneal de gran calibre. La aterosclerosis ahora sin estenosis es la presencia de una placa o una estenosis inferior al 50% en las arterias grandes en ausencia de otra etiología. Deben ocurrir al menos dos de los siguientes factores de riesgo vascular cerebral. El paciente debe ser mayor a 50 años, debe tener hipertensión arterial o diabetes o tabaquismo o hipercolesterolemia. Aquí tenemos imágenes de una
tomografía computada, donde estamos viendo una placa calcificada con una estenosis severa de carótida externa. Y aquí lo vemos como también hay una angiografía por sustracción digital que está mostrando el mismo patrón. Vemos el impacto que genera, en algunos casos la ausencia sostenida de irrigación en el cerebro que producen una necrosis que va a estar determinada por el lugar donde esté obstruido el vaso, en este caso la arteria cerebral media, y la dimensión del infarto es muy significativa en este caso. La enfermedad de pequeño vaso o los infartos lacunares responden a la lipohialinosis de las arterias perforantes cerebrales que generan pequeñas ateromatosis y émbolos que constituyen el sustrato patológico más frecuente de estos infartos lacunares. Es un infarto de pequeño tamaño, normalmente de menos de 5 milímetros de diámetro. Se produce preferentemente en los núcleos grises basales y suelen ser múltiples y bilaterales. Aquí vemos esto. Que a pesar de que es un poquito mayor tamaño del que esperábamos, resulta ser un infarto lacunar. La resonancia es mucho más sensible a este tipo de lesiones. Aquí tenemos múltiples lesiones, múltiples alteraciones. Aquí tenemos lo que se llaman black hole, que son lugares donde había infarto y donde no se recupera el tejido cerebral y quedan unos pequeños hoyitos dentro del cerebro, dentro de la sustancia blanca. También se asocian a la presencia de pequeños aneurismas que se rompen y generan pequeñas microhemorragias que podemos ver en estas secuencias, en particular que son muy sensibles, que son los teoestrellas, las secuencias SWI, que las veremos el próximo semestre. Aquí también entonces tenemos una imagen de difusión, una imagen FLAIR. Difusión es muy sensible entonces a el edema citotóxico. FLAIR es más sensible al edema citotóxico, pero en fases más tardías y muy sensible al edema vasogénico o al edema intersticial, por ejemplo. Y aquí vemos cómo hay lesiones que representan lesiones de pequeño vaso, infartos lacunares, que a veces en T2, como vemos acá, no son tan sensibles. Aquí tenemos también una imagen FLAIR y una imagen teoestrella que nos permite visualizar entonces estas pequeñas lesiones microhemorrágicas que están asociadas a los infartos lacunares. Tenemos también los infartos cardioembólicos que tienen su origen en cardiopatías embolígenas que se asocian a la estasia de la sangre en una cámara cardíaca, que se produzca agregación plaquetaria y se produzca o promueva la formación de trombo. Eso también se puede generarse por una función valvular anormal o por el paso de la sangre desde el torrente venoso al torrente arterial. Este infarto es generalmente de tamaño medio o grande, pero de topografía habitualmente cortical y de carácter multifocal en ocasiones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, uno cerca de los núcleos basales. Esto corresponde a circulación posterior, a territorio cortical y subcortical. Y aquí tenemos múltiples trombos. Uno afecta al trombo, otro al cerebelo, estos que están acá, y otro aquí a las zonas del occipital, del lóbulo occipital. Los infartos criptogénicos o de causa desconocida tienen un 30% de representación porcentual dentro de todos los infartos. La fibrilación auricular es una de las causas potenciales de un ictus criptogénico. ¿Ya? En pacientes que la poseen, que tengan fibrilación auricular, el riesgo aumenta 5 veces de poder tener uno de estos tipos de infartos. Los infartos de causa rara, por ejemplo, trastornos sistémicos como infecciones, neoplasias, coagulopatías, enfermedades metabólicas, o otras enfermedades como las disecciones arteriales, las displasias fibromusculares, la presencia de neurisma o malformación arteriovenosa o trombosis venosa y migraña, pueden dar también orígenes a este tipo de infarto. Según los mecanismos, nosotros podemos determinar que los infartos pueden ser trombóticos o embólicos o hemodinámicos. Un infarto trombótico es aquel que se produce cuando un trombo se forma sobre una placa aterosclerótica u otra lesión endotelial y genera una oclusión del lumen vascular por un estado básicamente de hipercoagulabilidad.
Los infartos embólicos ahora se ven un ómbolo que se origina en otro punto mucho más lejano, proximal del sistema cardiovascular, que viaja a través del sistema y puede tener diferentes orígenes. Puede ser de grasa, puede ser una placa que se desprende de la pared, o puede ser aire, por ejemplo, por una iatrogenia que ustedes pueden causar al inyectarle aire a un paciente en vez de un medio contraste, por ejemplo. Los émbolos arterioarteriales se originan en material desprendido de las placas de ateroma de arterias intracraneales, de los troncos supraórticos, del callado aórtico, que embolizan distalmente y van, dependiendo del tamaño, va a ser el impacto que generen, porque si una placa de gran tamaño va a poder viajar poco dentro de los grandes vasos que tenemos en el cerebro y va a estar dentro de los vasos de conducción y va a afectar un gran territorio probablemente. Los émbolos cardíacos son aquellos que se generan en las válvulas y las cavidades cardíacas, y los émbolos paradojales son aquellos que desde la circulación venosa alcanzan las cavidades izquierdas del corazón, o bien por la presencia de un ductus arterial que genere una comunicación arterial a nivel cardíaco, o por fístula arteriovenosa a nivel pulmonar, y se clasifican también dentro de los embolismos cardiogénicos. Los infartos hemodinámicos ahora ocurre cuando hay una estenosis severa, una oclusión de una arteria que irriga un área determinada de flujo arterial colateral compensatorio, y el flujo arterial colateral compensatorio es inadecuado. Es un fenómeno precipitado por una hipoperfusión cerebral global, o bien se produce cuando la perfusión cerebral disminuye en forma crítica. Se asocia a un descenso brusco de la presión arterial, y esto uno lo puede ver, por ejemplo, en los pacientes que sufren hipovolemias producto de accidentes de tránsito que producen ruptura de grandes vasos o ruptura de grandes órganos, por ejemplo el hígado, el vaso, cuando chocan contra el manubrio en accidentes de alta energía. Y eso produce una hipotensión arterial muy significativa. Esto va a dar pie a que se produzcan infartos cerebrales de origen hemodinámico que se llaman de la zona limítrofe. Entonces toda la zona córtico-subcortical se infarta. Son infartos masivos que afectan a todo el cerebro. Fisiopatológicamente, las neuronas requieren de energía para poder operar en forma normal, por cierto, oxígeno y glucosa. Ante una injuria isquémica hay dos mecanismos de alteraciones o de muerte celular. Uno es la necrosis, que es la consecuencia de un daño celular irreversible, y la otra es la apoptosis, que es un proceso regulado genéticamente para evitar el envejecimiento celular y que es como un suicidio celular para poder regenerarse la célula. En una condición anaeróbica se produce un shutdown, como habíamos dicho anteriormente, la fosforilación oxidativa, y vamos a caer que la glicolisis anaeróbica va a ser una estrategia ineficiente para poder proveer la energía necesaria para la actividad a nivel neuronal, producto que estos dos ATP y estas dos moléculas de ácido láctico son absolutamente insuficientes para poder darle la energía necesaria a la bomba sodio-potasio para que siga operando. Se produce una acumulación de sodio dentro de la célula, una salida de potasio, y se produce entonces lo que vamos a llamar como swelling celular o edema citotóxico. En esta fase los organelos, como dijimos, todavía están intactos, y esta fase aún reversible nosotros la podemos observar a través de distintos mecanismos de diagnóstico por imagen, como son, por ejemplo, la secuencia de difusión en resonancia magnética. El fallo energético va a condicionar entonces la depolarización de la membrana, cuyo potencial depende de las bombas de sodio y potasio que intercambian iones y que precisan de alta energía. Entre otros efectos, entonces, la depolarización anóxica va a determinar un flujo de calcio desde el extracelular al interior de la célula en forma masiva, y eso va a generar acidosis láctica, provocada básicamente por el metabolismo anaeróbico. La glucosa desplaza el calcio de su unión a las proteínas intracelulares, aumentando aún más la concentración de calcio libre intracelular, y estos eventos se consideran la etapa inicial de la lesión irreversible. La muerte celular es producto del sostenido aumento de la concentración de calcio que conduce a la activación de las enzimas lisosomales. Estas, que tienen un carácter autodestructivo, destruyen la membrana mitocondrial, la membrana celular y otras membranas de los organelos. Después del gatillado del daño neuronal irreversible, la célula y sus organelos comienzan a desintegrarse, lo que lleva a la ruptura completa de la célula. Esta instancia se define como edema citotóxico irreversible. Este estatus también genera a esta altura todavía restricción de la difusión.
Sin embargo, la progresión del edema, la lesión celular irreversible y ruptura celular están asociadas a la liberación de componentes celulares, la producción de citoquina, aumento de la expresión de adhesión de las moléculas, y estos agentes reclutan leucocitos circulantes, polimorfos nucleares y macrófagos para fagocitar los restos celulares y reemplazarlos por tejido fibrótico. Esto es lo que nosotros después vamos a conocer como focos glióticos dentro de lo que es la sustancia blanca cerebral generalmente. Los signos y síntomas van a variar en relación a los territorios de las arterias comprometidas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos alteraciones de la cerebral anterior, vamos a tener una hemiparesia, amianestesia, apraxia, etcétera, etcétera. Si la lesión está en el hemisferio cerebral izquierdo, uno va a tener afectación del lado contrario del cuerpo. Recuerden que en la decusación de las pirámides se produce un cambio de la lateralidad de los síntomas. Entonces, si la lesión cerebral está en el lado izquierdo, hay alteraciones del lenguaje, por ejemplo, porque el hemisferio dominante está en relación a ese lugar. Si la lesión cerebral está en el lado derecho, el paciente no reconoce que tiene la enfermedad. Eso se llama anosognia. Si uno tiene afectación de la circulación anterior, que es el territorio que nosotros tenemos graficado en rojo, que corresponde a la cerebral anterior, vamos a tener una pérdida de la fuerza, vamos a tener trastorno urinario, alteraciones del lenguaje, producto de la fascia. Si la lesión es izquierda, vamos a tener dificultad para escribir, pérdida de interés por el entorno, cambio en la personalidad. Si el territorio ahora es el que está en amarillo, que representa la cerebral media, vamos a tener pérdida de fuerza y pierna en el lado contrario a la lesión, pérdida de sensibilidad también contralateral, pérdida de visión, ¿ya? Desviación de los ojos hacia el lado contrario a la pérdida de fuerza. Si hay compromiso del hemisferio izquierdo, hay alteraciones del lenguaje, afasia. Si la lesión es derecha, el paciente va a tener anosognia, no va a reconocer que está enfermo. Si tenemos alteraciones de los síndromes de los núcleos basales, que los núcleos basales están irrigados por las arterias lenticuloestriadas, vamos a tener movimientos involuntarios o disquinéticos, hemiparesia. Si tenemos compromiso de la cerebral posterior, vamos a tener alteraciones de la sensibilidad, el lenguaje, cefalea, dolor, inestabilidad en la marcha, vértigo, visión doble, náuseas, pérdida de la visión, hemianopsia. Si es de la basilar, vamos a tener alteraciones de conciencia, coma, pérdida de la fuerza de las cuatro extremidades, alteraciones de la movilidad de los ojos, dificultad para hablar, amnesia, alucinaciones, ceguera incluso. El diagnóstico por imagen y el tratamiento del infarto isquémico cerebral han evolucionado enormemente en la última década. La aparición del protocolo Stroke, ya sea por resonancia o por TAC, ha permitido disminuir en forma significativa el grado de daño posterior a este tipo de eventos. La consolidación del tratamiento fibrinolítico endovenoso es un tema súper relevante para poder disminuir estos efectos. La aparición de las técnicas intervencionistas terapéuticos endovasculares han sido relevantes para poder salvar el gran territorio vascular. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a unos accidentes cerebrovasculares, vamos a tener 4 tipos de poblaciones celulares. En azul ustedes ven lo que se llama corazón del infarto, en amarillo una zona de penumbra que rodea al core, que es de difusión anormal, ¿ya? Esta zona más rosada clara, que es la de perfusión anormal, y esta zona más externa, que es la de oligoemia benigna, donde los volúmenes o los niveles de perfusión en ese lugar son menores, pero no son tan drásticos para poder generar algún tipo de alteración. Entonces, en el core pasa que el tejido cerebral es tejido isquémico, que no se recupera. En ese lugar hay muerte celular irreversible porque el flujo en ese lugar normalmente es inferior a 10 ml por 100 gramos minuto. En la penumbra isquémica ahora, en donde tenemos la difusión y la perfusión anormal, el flujo cerebral está alrededor de los 20 ml por 100 gramos minuto. Hay disfunción de la actividad neuronal, hay tejido que potencialmente todavía es rescatable, es salvable. O sea, a este tipo de tejido, a esta área, están dirigidas todos los esfuerzos para poder salvar esta población. Entonces, toda la estrategia fibrinolítica, todo lo que está relacionado con tratamiento endovascular, busca en el fondo poder recuperar la penumbra isquémica. La oligoemia benigna dijimos que es un flujo levemente inferior, pero no tiene riesgo de isquemia irreversible y
tejido LEMEN tipo hiperfundido. La ventana terapéutica, que en un principio era de 3 a 6 horas, sin embargo ahora ha aumentado con la tecnología, ¿ya? Y con los estudios, permite reducir la posibilidad de que el core se transforme en la penumbra. Si la restitución del flujo no ocurre precozmente, es insuficiente para poder inhibir la cascada isquémica. Por eso es tan importante que mientras más temprano sea tratado el paciente, mayor cantidad de tejido vamos a poder salvar. La reperfusión, en principio se creía que había un riesgo muy alto de poder generar sangramiento por este fenómeno de reperfusión, ¿ya? Pero vamos a ver que eso ha ido cambiando en forma significativa con el tiempo. El rol de diagnóstico por imagen, entonces, es determinar el tiempo de la oclusión, la arteria afectada, la extensión del tejido lesionado, diagnosticar el grado de daño tisular y poder predecir la evolución en forma rápida y precisa. Los cambios celulares en isquemia van desde el tejido inflamado, es decir, el edema citotóxico, a luego dar paso a un edema vasogénico. El edema citotóxico básicamente está determinado por la disfunción de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Las alteraciones que son producto de la alteración de la bomba sodio-potasio generan una acumulación de líquido en el espacio intracelular y van a afectar tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris. Esa es la principal característica del edema citotóxico. El edema vasogénico se define como la acumulación de líquido, pero en el extracelular. No, es el resultado en el fondo también de la interrupción de la barrera hematoencefálica con extravasación de las proteínas séricas, pero está confinado a la sustancia blanca y pronuncia la interfase que hay entre sustancia blanca y sustancia gris. Aquí podemos discriminar claramente la sustancia blanca, que está edematosa, y está respetada la sustancia gris en este caso. El protocolo Stroke en tomografía computada nos permite descartar la presencia de hemorragia y los signos precoces de la isquemia. Además, la perfusión por tomografía computada permite determinar la magnitud de la penumbra, es decir, cuánto de tejido es viable. Y el angiotac va a permitir visualizar los vasos comprometidos. Aquí tenemos una tomografía computada que nos permite visualizar estas áreas, ¿ya?, hipointensas que son o que representan un poquito de edema perilesional. Tenemos borramiento de la cisura y tenemos esta área hiperdensa que representa la presencia de sangre ahí en el núcleo lenticular. También tenemos efecto de masa porque vemos que está obliterado uno de los ventrículos y hay un leve desplazamiento hacia el otro hemisferio. Signos precoces en isquemia son el signo de la cuerda, el signo de borramiento de la cápsula interna, pérdida de nitidez del núcleo lentiforme, falta de diferenciación entre la sustancia gris cortical y la blanca subcortical, que está asociado a borramiento de la cisura insular o asimetría de los surcos corticales. Y estos hallazgos se observan en el 80% de los pacientes con oclusión de un vaso mayor en las primeras 6 horas posteriores al evento. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, pérdida de nitidez de los núcleos basales. Uno no puede distinguir dónde están los núcleos basales. Aquí tenemos que en esta área es normal. Aquí podemos ver la cabeza del caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, y aquí, claro, vemos el caudado, algo de tálamo, pero somos incapaces de poder observar en forma efectiva el núcleo lenticular. Entonces esto representa la presencia de edema citotóxico. Falta de diferenciación entonces entre la sustancia gris cortical y blanca subcortical. Nosotros vemos cierta asimetría. Se fijan que en los espacios incluso subaracnoideos son más estrechos, son menos definidos. En esta zona podemos ver menos, no tenemos la capacidad de poder diferenciar entre sustancia blanca y sustancia gris que podemos ver claramente acá. Acá no somos capaces de poder tener esa misma efectividad. Entonces, en la presencia también, esto se asocia a la presencia de edema citotóxico. La simetría, como decíamos, de los surcos corticales que habíamos dicho anteriormente. En un lado se ven los surcos, en el otro lado no se ven los surcos. Se fijan, en este lado aquí están claramente definidos los surcos y acá no podemos ver los surcos y están disminuidos también por la presencia de edema citotóxico.
La pérdida entonces de visualización de la cinta insular, ustedes la ven acá, que aquí se ve muy bien el lóbulo de la ínsula con el aspecto cortical de la corteza insular, y acá en este otro hemisferio no podemos nada, en realidad está todo perdido, la relación que se establece entre sustancia blanca y sustancia gris producto de este edema citotóxico. La hiperdensidad de la arteria cerebral media corresponde entonces a la estasia de la sangre, que genera una mayor densidad dentro de la imagen en tomografía computada. A eso le llamamos el signo de la cuerda. Y esto es lo normal sería no ver prácticamente el vaso, y aquí vemos claramente el vaso producto de la estasia sanguínea intraluminal. Generalmente eso se asocia a trombo intraluminal, es el primer signo visible de infarto de la arteria cerebral media y se puede ver unos 90 minutos después del evento isquémico. Este es el signo del punto de la arteria cerebral media en su segmento M2, M3 ya. Se fijan ustedes que lo tenemos acá y es un puntito dentro de la cinta, del espacio subaracnoide insular. Acá no podemos verlo en el espacio normal, o en el hemisferio normal, y aquí sí lo vemos en el hemisferio afectado. Y eso también está determinado por la estasia sanguínea intraluminal. Representa un tromboembolismo ubicado entre la cisura silviana segmento M2. Es un marcador temprano de oclusión tromboembólico. El área principalmente afectada del cerebro es la ínsula. La sensibilidad de este signo es de aproximadamente 35% y su especificidad puede llegar al 100%. Recordemos que la sensibilidad es la capacidad que tiene una técnica de poder detectar la presencia de un tipo de lesión que estemos buscando dentro de una cohorte, y la especificidad es la capacidad que tenemos de poder determinar que los pacientes sanos que están dentro de esa misma cohorte en estudio. El signo de hiperdensidad de la arteria basilar es bastante nefasto, la presencia de este signo, puesto que significa que hay estasia dentro de la arteria basilar, y eso tiene un pronóstico muy malo porque tiene una sensibilidad muy elevada y la verdad es que tiene mucha posibilidad de generar una mortalidad muy elevada. Representa el 1% sí, de todos los accidentes cerebrovasculares, es un valor muy pequeño, pero produce casi el 90% de la mortalidad si no se logra una recanalización rápida de este fenómeno. El angiotac permite entonces determinar el vaso comprometido. Por ejemplo, aquí estamos inyectando, este paciente tiene el signo de la cuerda en este lugar, inyectamos medio contraste y vemos que ese lugar corresponde justamente al trombo que está obstruyendo el paso medio contraste. La extensión del infarto de la arteria cerebral media ha demostrado ser aproximadamente el 60-70% en las primeras 6 horas, aunque los cambios en los núcleos de la sustancia gris, especialmente el núcleo lentiforme, puede ser visible también dentro de la primera hora, hasta en el 60% de los pacientes. O sea, es un marcador, un biomarcador súper importante para poder ir a rescatar este tipo de pacientes. El protocolo stroke en resonancia son secuencias FLAIR, ya que permiten detectar etapas tardías de edema citotóxico o la presencia de gliosis, que está asociada a la presencia de necrosis o de hemorragia subaracnoidea. La secuencia ecogradiente para descortar hemorragia, la difusión que nos permite determinar en forma muy precoz la presencia de edema citotóxico, y la definición del core, que es tejido no viable. La angio-RM, a través de secuencias que se llaman TOF, que no usan medio contraste, nos van a permitir visualizar el vaso comprometido. Por ejemplo, esta es una difusión, aquí tenemos cómo se está inflamando la célula en un segmento y el tipo de señal que generan en difusión, que nosotros podemos cuantificar a través del coeficiente de atenuación de difusión, y podemos determinar la presencia o la realidad de que esto representa una isquemia muy significativa por lo demás. Entonces, lo que vemos nosotros en difusión es el valor que tenemos aquí, que se llama B1000, y este indicador cuantitativo que se llama coeficiente de atenuación de difusión, que es el ADC. Y este posee una sensibilidad elevadísima al edema citotóxico. Las secuencias convencionales tienen muy baja sensibilidad en la etapa más temprana. Después de las 4 horas recién empiezan a verse algunos cambios, ¿bien?
Y el flare es secuencia además citotóxico, entonces una etapa subaguda, o sea, por ahí pasado las 4 o 6 horas, ¿ya? Y eso nos permite tapificar en el fondo una lesión cerebral. Pues, si el paciente tiene difusión y tiene flare, ya sabemos que ya pasaron más de 6 horas. Si tiene solo difusión y no tiene flare, sabemos que es un infarto bien hiperagudo. Tenemos también la posibilidad de poder determinar el comportamiento de la sangre en resonancia. La secuencia FLAIR se caracteriza por invertir o anular la presencia del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Anular esta señal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vamos a ver que normalmente el líquido cefalorraquídeo es oscuro en la secuencia FLAIR. Lo podemos ver aquí en los ventrículos, que son normales y que vemos que hay ausencia de señal. Sin embargo, vemos que aquí que en la cisura, en el espacio subaracnoideo, en ambos hemisferios, uno tiene señales. Y eso es muy mal signo, porque eso significa que ese espacio ya no tiene líquido cefalorraquídeo, porque lo debiera en negrito. Entonces lo está viendo hiper intenso. Y eso significa entonces la presencia de sangre. Las secuencias T2 también estrellas son secuencias sensibles a la sangre, pero una fase también en un volumen un poquito mayor, ¿eh? Se usa normalmente, es parte del protocolo stroke, pero es un poquito más insensible a otros fenómenos. Entonces, el protocolo stroke lo que pretende es determinar el core del infarto, no permite determinar la población en riesgo porque hay secuencias de perfusión en resonancia, pero no es parte del protocolo stroke. Entonces no podemos definir la penumbra isquémica. Y sí, lo que permite es determinar la edad del infarto. Porque si nosotros tenemos difusión y no tenemos flare, significa que el infarto es menor a 4 horas. Y si ya tenemos flare, significa que el infarto es de más de 4 o 6 horas. Recuerden que muchos infartos hemodinámicos pasan durante la noche, entonces eso es bien significativo y eso hay que determinar en el fondo la edad o cuándo para el posterior tratamiento. Es muy importante o relevante poder saber la edad del infarto. La angioresonancia permite, en el fondo, determinar el vaso comprometido. ¿Ya? Aquí tenemos un gran compromiso de todo, del segmento M1, arteria cerebral media, porque está todo comprometido el hemisferio, y vemos que aquí está amputado ya, apenas aparece, no se ve nada de la cerebral media del lado izquierdo, en el top. Hay un mecanismo, hay una escala de cuantificación isquémica que se llama la escala de Aspect. Es un sistema estandarizado de interpretación, pero en el TAC cerebral para los ictus isquémicos de la circulación anterior. Entonces, esto determina o analiza sobre 2 cortes axiales en TAC, uno que sea en los núcleos de la base y otro que sea en el borde adyacente superior de los núcleos de la base sin que se visualicen ellos, ¿ya? Es decir, casi al terminar los ventrículos laterales. Entonces establece estos 2 territorios en el plano axial, lo divide en 10 regiones y cada región va a valer un punto y cada región determina entonces la proyección de vasos ya que irrigan la arteria cerebral media. Entonces M1 corresponde a la región cortical anterior, M2 a la región cortical lateral, M3 a la región cortical posterior, M4, M5, M6 a la región cortical anterior, lateral y posterior de la arteria cerebral media, 2 centímetros por encima de M1, M2 y M3. M7 corresponde al núcleo lenticular, M8 al núcleo caudado, M9 a la cápsula interna y M10 el riguete insular. Entonces, por cada punto que no podamos ver clara o que tenga alguno otro de estos signos que nosotros vimos, es decir, que sea difícil poder establecer la relación entre sustancia blanca y sustancia gris o que haya algún cambio isquémico precoz como efecto de masa, hipoatenuación, se quita un punto a ese lugar, ¿ya? Entonces se analizan estos 10 puntos y un paciente normal debiera tener 10 puntos. Ahora, si en la escala de Aspect es mayor a 7, el paciente someter a una fibrinolisis porque tiene riesgos menores de poder hacer una transformación hemorrágica, una fibrinolisis intraarterial, por supuesto. Si su escala es entre 0 y menor a 7, es decir, no hay la posibilidad o hay mucho riesgo o se establecía, se estimaba que había una elevada probabilidad de hemorragia posterior a este fenómeno. La circulación posterior ahora, el ictus de la región del eje vértebro-basilar y las cerebrales posteriores representan ahora el 23% de todos los AVE isquémicos. La mitad de ellos afectan al tronco cerebral, especialmente la protuberancia, el bulbo y el mesencéfalo.
La ventana terapéutica sí es mayor o más prolongada de lo que vemos en la circulación anterior, y normalmente si es progresivo uno tiene hasta 48 horas para poder responder a ello. Y también hay una escala que se llama PC-Aspect, es similar a la escala de Aspect, pero ahora solo de la circulación posterior, y también se establece una gradación de 0 a 10. Se resta un punto de hipodensidad definida en diversas regiones irrigadas por el sistema vertebrovascular. Se restan 1 o 2 puntos en los lugares con cambios isquémicos precoces o hipoatenuación en la imagen, y se valoran aquí en este caso el tálamo izquierdo o derecho, el cerebelo, el territorio de la arteria cerebral posterior con 1 punto y el mesencéfalo o protuberancia con 2 puntos. Entonces, en la actualidad hay cambios en los paradigmas de los strokes. Los ensayos Down y Diffus demostraron que la eficacia de la trombectomía en pacientes seleccionados con una oclusión de vasos proximal en circulación anterior hasta 24 horas después de la aparición de los síntomas generaban que la conversión hemorrágica era menor. La técnica de perfusión es la que se ha instalado como un mecanismo de poder valorar el grado y la magnitud del compromiso cerebrovascular. El beneficio ha sido notable porque ha generado mucha menor cantidad de pacientes discapacitados después de un accidente cerebrovascular. El aumento de la transformación hemorrágica no ha sido significativo, por ende se ha aceptado esta forma o esta estrategia para poder tratar a los pacientes ya más allá de las 6 horas que antes era el gold standard. La perfusión por TAC valora el impacto de la apnea obtenida en una adquisición temporal de imágenes durante 60 segundos durante el paso de un bolo de medio contraste en un área correspondiente al polígono de Willis. Y permite obtener valores ya cuantitativos que representan el tiempo de máxima expresión del medio contraste. Por ejemplo, el Tmax, que es desde el punto 0 hasta que alcanza la máxima expresión, que es un valor absoluto que se expresa en segundos, ¿ya? Nos permite también determinar el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo promedio requerido para que un bolo de contraste atraviese un voxel. Es inversamente proporcional a la presión de perfusión cerebral y típicamente es de entre 4 y 5 segundos, y uno puede hacer mapas de ello. Nos puede dar el flujo sanguíneo cerebral, que es la cantidad de sangre que pasa por unidad de tiempo, se mide en ml por 100 gramos por minuto, y recordemos que la sustancia gris normal tiene un flujo relativamente alto de 80 ml por 100 gramos por minuto, y la sustancia blanca normal bastante menos, que es 20 ml por 100 gramos por minuto. Entonces podemos determinar con estos valores cuantitativos nosotros que nos vamos a obtener a través de esta estrategia definir la magnitud de la penumbra isquémica. ¿Ya? También nos permite observar el volumen sanguíneo cerebral, que es equivalente a la fracción de vasos sanguíneos que contiene un voxel, que está entre 8 a 10 ml por 100 gramos. Entonces va a permitir en el fondo definir qué paciente es plausible, porque cuando el core es muy parecido a la penumbra no tenemos mucho que hacer, no hay muchas posibilidades de poder trabajar. También hay perfusión por resonancia, que valora la caída de señal producto del impacto que genera en el TO estrella el paso del volumen de medio contraste gaolíneo, y vemos cómo se hacen diferencias o se establecen diferencias entre el parénquima normal y el parénquima alterado. Por ejemplo, la línea azul representa parénquima alterado y la línea roja parénquima normal en este caso, y vemos cómo el volumen sanguíneo cerebral, que son el área bajo la curva, es distinta en ambos, como el tiempo al pic es distinto en ambos lugares, y así también nosotros podemos hacer y determinar esos valores ya que nos van a dar la resonancia en este caso. Nos va a permitir valorar el intercambio de nutrientes, oxígeno, metabolitos. La área de hiperseñal corresponde a los sectores con mayor tiempo de perfusión, es decir, que es más lenta. Los sectores azules son los más normales, y tenemos entonces estos marcadores que son el time to peak, tiempo de tránsito medio, el flujo y el volumen sanguíneo cerebral. Esto uno lo puede hacer un mismatch junto con la difusión y puede determinar entonces la penumbra isquémica. Mientras más se parezca la penumbra isquémica al core, tiene menos posibilidad el paciente de poder ser sometido a reperfusión. La necrosis es el proceso bioquímico asociado a la desintegración de la membrana neuronal.
el paso de los elementos celulares del extracelular, la generación de gliosis. Y en la progresión del edema, por ejemplo, el TAC es relativamente insensible en la etapa más aguda, dentro de las primeras 3 horas, se expresa ya a las 6 horas y es absolutamente relevante su aspecto cuando en un par de días de control, en la etapa ya crónica. También podemos tener transformaciones hemorrágicas de los accidentes cerebrovasculares que pueden ser determinados en forma espontánea o por la acción de algún trombolítico, y porque el 20 a 40% de los pacientes pueden desarrollar esta transformación dentro de una semana después del infarto cerebrovascular. Entonces, estas hemorragias se degradan en función de la magnitud que tienen. Entonces, tenemos infartos hemorrágicos tipo 1, que son hemorragias petequiales, que son puntitos en los márgenes del infarto. Infarto hemorrágico tipo 2, que son petequias en todo el infarto, dentro del infarto, pero sin tener un efecto de masa atribuible a la hemorragia. El hematoma, podemos tener también ahora un paso siguiente, que son los hematomas propiamente tales, que es un hematoma parenquimatoso tipo 1, que representa un volumen menor o igual al 30% del área infartada, que puede tener un pequeño efecto de masa atribuible a la presencia de este hematoma, o un hematoma parenquimatoso tipo 2, que es mayor al 30% de la zona del infarto y ya va a generar un efecto de masa sustancial atribuible entonces a la presencia de este hematoma. Entonces, las pruebas de imagen deben considerar, uno, el estado del paciente, o sea, en resonancia es mucho más lento que una tomografía computada, ¿ya? Entonces, el 45% de los pacientes con un accidente cerebrovascular muy grave no toleran la resonancia a causa de su estado, por ejemplo, y por la existencia de ciertas contraindicaciones. La tomografía computada sigue siendo el pilar y el gold standard de la imagen en el contexto de un accidente cerebrovascular. Es rápida, barata, posee elevada disponibilidad. Recuerden que para ser gold standard uno tiene que traer la regla de las 3 E, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Los protocolos stroke varían en relación a la complejidad del centro asistencial. Sin embargo, hay baja disponibilidad de la terapia trombolítica intraarterial, o sea, uno no puede... Lamentablemente en hospitales tipo 1 la única posibilidad que tendría uno en Chile sería llegar al hospital de neurocirugía, donde probablemente ellos tengan la estrategia. Sin embargo, de otra manera, solo las clínicas, la clínica alemana, la clínica La Católica, la clínica Las Condes, probablemente la Santa María puedan tener este tipo, porque tienen una rápida instalación, un rápido llamado al equipo y de generación de un esquema de atención de este tipo. El ataque cerebrovascular, recordemos, la principal causa de muerte, ya con más de 9.000 fallecidos en el 2013, corresponde a una persona por hora, como habíamos dicho. Y en Chile hay 70 casos diarios, según información del Ministerio de Salud el 2017. Recordemos que el ataque cerebrovascular está incorporado en el régimen de garantía explícita de salud GES. Entonces, si ustedes, por ejemplo, que esto puede ser lo que mejor le quede de esta clase, lo más importante, que si ustedes tienen un paciente o un familiar o ustedes con un accidente cerebrovascular, la verdad es que no deben recurrir a un SAR o no deben recurrir a un hospital base, porque probablemente no tienen los recursos, no tienen la estrategia, no tienen armado el protocolo y el tiempo es neurona en estos casos. Hay una pérdida significativa de neuronas a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? 2 millones de neuronas mueren cada minuto durante un ataque cerebral, lo que aumenta el riesgo de daño cerebral, ¿cierto? Entonces, tiempo es cerebro. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, producto de este fenómeno, es irse a un recinto que tenga la complejidad necesaria y que ustedes sepan que lo va a hacer. Como les decía, las grandes clínicas, la alemana, Las Condes, la Santa María, la Universidad Católica, tienen la infraestructura necesaria para atacar un protocolo stroke. ¿Y qué va a generar eso? ¿Que van a quedar en la ruina? No, porque esa tiene la garantía GES, significa que entran dentro de la ley de urgencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Estabilizarlos, ¿ya? Y una vez que están estabilizados los pacientes, tratarlos, estabilizarlos, y una vez que están estabilizados los pacientes se derivan a su centro de referencia. Sin embargo, probablemente nunca sean
sean derivados este tipo de pacientes, porque la complejidad que tienen las UTIs o los requerimientos que tiene un paciente con accidente cerebrovascular es UTI, y todas las UTIs del sistema normalmente están llenas. Entonces lo más probable es que ustedes se vayan a un centro asistencial que sea de alto costo a lo mejor para la mayoría, o que no esté al alcance, aunque sea uno FONASA, se tiene que ir para allá porque el costo va a ser mínimo, ¿no? O sea, no te pueden cobrar más allá del valor que les cobren en el hospital. De hecho, se cobra un porcentaje del valor total solamente. Entonces, recuerden, la ley de urgencia aquí corre y ustedes tienen que hacerla valer para todos sus familiares, para ustedes o para cualquier persona que ustedes conozcan que esté siendo afectada. Terminamos la primera parte de esta clase, les voy a dar un pequeño descanso y nos vemos en un ratito más.